Bienvenidos a Burdelianas Poetry TV. Estamos con la primera temporada de Maestros de la Cultura en Boyacá. Este es un proyecto que fue premiado en la segunda convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá en el componente de estímulos a medios alternativos de comunicación. En esta ocasión estamos con el maestro Carlos Enrique Sánchez, a quien le doy una cordial bienvenida. Carlitos, ¿cómo estás? Carlos, un placer tenerte aquí en nuestro parche y no, pues una alegría que podamos encontrarnos, ¿no? Hemos compartido muchos momentos en la vida, en el arte, y creo que tenerte hoy nuevamente acá para mí es placentero. Eso, Carlitos, contarles a las personas que nos están viendo que nuestro set de grabación es muy especial y es donde tendría que ser, que es Casa Arte Taller, acá en el barrio Jordán de la ciudad de Tunja, que es un proyecto de Carlos que ya nos contarás con detalle de qué trata. Carlitos, yo quiero iniciar, como dicen, por el principio, por el origen. Tú naciste en Palmira, en el Valle del Cauca. Bueno, después de eso tu familia recorrió varias ciudades de Colombia hasta llegar a Tunja. Estuviste en Vélez, Santander y demás. Hablemos un poquito de eso, el antes de Tunja. El antes de Tunja es una cosa, es una evocación, pero para mí es como también un déjà vu, una cosa ahí muy extraña, porque aunque yo nazco en Palmira, a mí me desarraigan de esa tierra a los 2 años. Es decir, me cogen de esa tierra y me llevan a Vélez, ¿no? O sea, prácticamente no tienes recuerdos del valle, ¿o sí? De Palmira muy pocos. Por ahí cuando íbamos de vacaciones a visitar a mi abuela, una mujer de la Cumbre Valle, de ahí al lado de Cali, y mi abuelito Juan, que iba y nos visitaba a Vélez, que era un tolimense, que había sido chusmero, ¿no? Una cosa, es decir, claro. una cosa y... Bueno, ubiquémonos en el tiempo. ¿Tú tienes 62 años? ¿Cumpliste 63 sí, 62. 62, estás con 62 años, o sea que estamos hablando de años... Estamos hablando, yo nazco en el 60 en Palmira, y entre el 62 que salimos de Palmira al 71, 72, Juegos Panamericanos más o menos, nosotros íbamos y veníamos, ¿no? Y entre esos ir y venir, pues, claro, conocí algunas cosas de lo que hacían ahí en cine en Cali, pude mirar de lejos a Andrés Caicedo, ¿no? Cosas de esas, pero yo era un pelado que pues tenía toda la afectación de mi hermano mayor, el que muere, los gogolos. ¿Cómo es tu familia, Carlitos? O sea, tú eres el hijo número ¿qué? Yo soy el número 5, el quinto. ¿El 5 de cuántos? De 7. 5 de 7. Y entonces Palmira ha sido como esa vocación. Después mis padres siempre asociaron a Palmira como con algo que no nos había tratado muy bien. Y entonces después muere en el 78, muere mi hermano mayor, y eso también ya marcó a Palmira como algo, un destino no deseado para nosotros. En Vélez tengo los mejores recuerdos. Y discúlpame, Carlitos, ahí estamos hablando de mamá, papá, hermanos. Mamá, papá. O sea, una familia bayuna más o menos tradicional, digamos. Sí, una familia que ¿Cómo muere tu hermano? Si se ahoga, ¿no? Entonces, mi hermano era poeta, era músico, pintaba, era artesano. ¿Y era el mayor? Y era uno de los mayores, entonces se ahoga el 7 de agosto de 1978. Vea cómo tiene la fecha ahí marcada. Sí, muy duro. Y entonces, pues ya, eso, ¿no? Y bueno, salen de Palmira hacia Vélez, Santander. Hacia Vélez. ¿Tienes más o menos 2 años? 2 años allá, entonces fueron de los momentos más felices de mi infancia, porque en Vélez yo aprendí a meterme a los pozos, aprendí a comer guayabas, aprendí a pedir repegas en las fábricas de bocadillo, hacíamos en Navidad, participábamos ahí en la iglesia,
participábamos en Semana Santa, es decir, me metía en todo lo que hubiese ahí, ¿no? Es decir, claro, un pueblo pequeño, en ese clima entonces, cálido, atravesado, arraigado en sus costumbres, pero también un pueblo que para mí me trató muy bien en la época de infancia. Luego del 71, los 70-71, los Panamericanos, mi papá cree que es hora de volver a Cali o a Palmira. Nos vamos, vuelve la ciudad y nos trata muy mal. Y entonces mi papá decide buscar camino. Entonces empezamos Cali, Palmira, Pradera, Florida, Manizales, Bogotá. Bogotá nos íbamos a ir por allá para el llano. ¿En qué trabajaba tu papá? O sea, ¿qué hacía, digamos, la familia, de qué vivía mientras esa itinerancia? Mi papá era joyero relojero. Entonces mi papá, por ejemplo, era una persona que lo apreciaba mucho lo que él hacía. Entonces yo de niño lo alcancé a acompañar a la iglesia de Buga a arreglar el reloj, a la iglesia de Bogotá a arreglar el reloj, ¿sí? Qué poético eso. ¿Sí? Entonces él llegaba allá y nos trepábamos y alcánceme la clavera, alcánceme no sé qué, y él siempre, y era muy apreciado en ese, es decir, con esa demanda pues, del tiempo. Y tiene, ¿no? como lógica que se moviera por varios municipios, porque digamos que se le agotaba el trabajo, buscaba en la iglesia vecina, digamos. Sí, entonces era relojero, pero también sabía de joyería y hacía fundición y hacía cosas de esas, ¿no? Entonces, pues yo ahí lo acompañaba, ¿no? Lo acompañaba siempre en esas cosas de pelado. Entonces, claro, después de Bogotá íbamos a ir por allá para el llano, no sé si era Granada, y por allá hubo un derrumbe El derrumbe sí, de la meta. En esa época fue durísima. Entonces nos trancó y dijo, no, volvámonos para Vélez. Y ya íbamos para Vélez, en ese entonces se gastaba de Bogotá a Vélez más o menos 7-8 horas, ¿no? Es decir, que no era tan cerca, ¿no? Entonces decidió parar acá y nos quedamos acá. ¿Sí? O sea, casi que de casualidad. O sea, no estaba programado, no estaba programado. Algo pasó con papá que nos quedamos aquí en un hotel, en una pensioncita como 8 días y le salió trabajo precisamente para arreglar un reloj en las nieves y un reloj ahí en la catedral. Claro, una ciudad como Tunja con tantos que son 17 campanarios, lo que sí, tiene, creo que más. El centro histórico nomás. Sí. Ah, qué bien. ¿Eso es año? O sea, arriba Tunja más o menos. Por ahí 72, 73. Seguramente muchas personas que ven esta entrevista, pues saben que Carlos Sánchez principalmente es dramaturgo, actor, director de teatro y demás. Con este recorrido lo que queremos es ver cómo llegas a Tunja y cómo te conviertes en un maestro, que es como hemos titulado estos especiales, ¿no? En un maestro de la cultura. Esa Tunja de los años 70, con el agite que había político en las universidades, una ciudad que entiendo yo que culturalmente era pues muy activa, ¿no? Comparada con otras ciudades intermedias del país. Llegas a Tunja y ¿en qué momento terminas vinculándote con algo que tuviera que ver con la cultura? Pero mira que Vélez fue definitivo en esto, porque nosotros con un señor que después de muchos años, ya estando viejo, supe que era uno de los maestros, Francisco Benavides, que llegaba a Vélez 2-3 días antes del desfile de las flores, y a todos los pelados del pueblo nos ponía a recoger flores, nos ponía a recoger semillas para hacer las comparsas, y yo me metí en cuanto Ese es maestro él es el músico, es el músico, ¿cierto? El músico santanderiano, ¿sí? Y el maestro Pacho llegaba al Ateneo Cultural, yo estudié del Ateneo Cultural, es decir, con la profesora, la gran maestra Chava Colmenares. O sea, que ya desde Vélez venías con el pinito de la cultura. No, Vélez fue definitivo porque estudió en el Ateneo Cultural. La profesora Chava Colmenares siempre nos ponía, y estoy hablando de primerito de primaria, ¿no? A memorizar poesías. Y para entrar al salón que me correspondía a mí tocaba pasar por el escenario.
Entonces nosotros era la goma que salíamos y sonaba la campana y salíamos al escenario, botábamos, recitábamos, recochábamos, fregábamos la vida y volvíamos y entrábamos y otra vez en el escenario. Pero la profesora Chava Colmenares, yo creo que ha sido de las grandes maestras de mi vida. He sido afortunado de tener mujeres que me han marcado la vida, ¿no? Qué interesante. Y entre ellas la maestra Chava Colmenares. ¿Tuviste ocasión después ya adulto, ya estando metido en el teatro de volver a hablar con ella? No porque ella tuvo que haber muerto por ahí en el 73, 74. Muy pronto, sí. Y yo todavía estaba muy pelado, pero eso pasaba en Vélez, pero también en Vélez estaba el teatro del colegio universitario y allá llegaban a presentar obras y nosotros nos metíamos, ¿no? A ver teatro. Inclusive un día yo le dije al maestro Barbini, que también fue mi maestro acá en Tunja, yo le dije, no, mire, es que esa obra yo la vi en Vélez. Me dijo, claro, sí, nosotros íbamos a Vélez, y yo tendría por ahí. O sea, quizás lo conociste sin saber que era Barbini. Sin saber que era Barbini. Entonces en el colegio universitario ahí había un teatro y hacían eso, en el Ateneo hacían cosas, el desfile de las flores, que era todo el cuento del folclore, pero también de las puestas en escena, ¿no? Las carrozas, todo ese cuento, ¿sí? Vélez tenía una vida cultural también muy chévere, que llegaban a la plaza y montaban pantallas y presentaban cine, ¿no? Pero para mí fue la maestra Chava Colmenares. Qué interesante. Yo ya te había traído para Tunja, pero nos faltaba, digamos, subrayar esto de Vélez. Cuando llegamos a Tunja, entonces yo me empiezo a meter también Aguinaldo Boyacense, ¿no? Entonces, en el barrio Las Nieves, ¿Llegaste a vivir al barrio Las Nieves? Al barrio Las Nieves, pero el barrio Las Nieves tiene una particularidad, es que salió mucha gente para el arte ahí, de los que me acuerdo, Memo Borges, fotógrafo, el que es músico, se me va el nombre, Nelson Becerra, titiritero, los hermanos Darío, que venían de Miraflores, llegaron a Las Nieves. Darío Vargas. Los hermanos Vargas. Es decir, que hay una cantidad de gente para el arte, la música, ahí en ese hora. Entonces nos ponemos nosotros a hacer comparsas. Y entonces llegábamos y nos íbamos a la biblioteca y mirábamos los libros que habían y decíamos, esto también lo podemos hacer, entonces hacíamos mascarones, cosas de esas, ¿no? Y entonces en Las Nieves, que las comparsas, que el cuento, pero también había un combo ahí que nos gustaba mucho el trabajo cooperativo, ¿no? Pero ahí ya tienes qué edad? Ahí tengo 13, 14 años. O sea, ya estás grande, ya, sí, digamos, ya. Y entonces nos volvemos unos deportistas, teniendo el auxiliar de fútbol, entonces jugábamos fútbol los sábados desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿Y entraste a estudiar a qué colegio? Y entonces, claro, en ese viajar por todo el país, pues yo no había podido terminar el bachillerato. Claro, ¿cómo? No había podido terminar el bachillerato y entonces me meto a estudiar en el Santo Domingo por la noche. Y entonces yo trabajo de día en una papelería, los sábados ayudo en una bicicleta, siendo pelado, a repartir fascículos de esas revistas que llegaban a un señor de la droguería Alfa, ¿sí? De apellido Casas. Todos le decían del señor Casas. Una chudera y una... Y él llegaba y me decía, ven y te ganas 3 pesos, 5 pesos, y entonces me daba una rumba de fascículos y yo me iba a repartir los fascículos en mi bicicleta el sábado, después de que salía de camellar en la papelería. Entonces mira cómo es el asunto. En la papelería entonces trabajamos fuertemente, yo aprendo a encuadernar, pero también aprendo todo el cuento del papel y todo ese cuento, ¿sí? Que no es un detalle menor, ¿no? Conociendo un poco de tu vida, ese aprender a encuadernar y tu relación con los libros es lo que posteriormente te lleva a trabajar con el Instituto de Cultura, ¿no? Totalmente. Entonces, practico el ciclismo, alcanzo a estar preseleccionado ahí en una vaina para ruta para los Juegos del 78,
juvenil, en bicicleta, montaba más o menos bicicleta. Claro, esta tunja llena de lomas. Entrenábamos, pero después de que muere mi hermano en el 78, yo dije, no, yo definitivamente tengo que centrarme en estudiar. Y con gran dolor le dije, no, mamita, yo no me voy a ganar ninguna etapa en la Vuelta a Colombia para darle una casa. Sí, sí, que era que pues es que a uno, además porque ya me había hecho un daño al organismo que era comer todos los días media panela para tener calorías y irlas a quemar en 10 minutos, ¿no? Dejo la bicicleta con ese cuento, entro a jugar fútbol, a jugar microfútbol, y también me va relativamente bien en el fútbol, en el microfútbol. Y llega una señora de Pasto, que era la bibliotecaria de la biblioteca departamental. Entonces ella mandaba a la papelería a arreglar los libros de la biblioteca, ¿sí? Y yo les había encuadernado a todos los que el señor Casa les vendía en fascículos. Yo les decía, no, pues si quieres yo les guardo los fascículos, y cuando esté el tomo, los coso y los empasto y se los traigo. ¿Para qué les traigo cada 8 días? Entonces eso fue un poco también como esa cultura paisa, porque papá era de Medellín, ¿no? Entonces, es decir, también como la noción del servicio, y paisa y caleña también, ¿no? O sea, mamá caleña y papá paisa, ¿no? Que tiene esa exposición al servicio y a los demás, sí, ¿no? Sí, somos muy comunitarios, ¿no? Que es, pues, qué pena con los boyacenses, pero que choca un poco con los tumanos, que son un poco ásperos, y más en ese entonces, ¿no? Que sí. Como que si no trae suelto, no lo atendemos. Sí, sí. Entonces Josefina me dice, mira que es que el señor de la droguería me dice que tú encuadernas muy bien, no sé qué, no sé cuándo. Yo le dije, sí señora, tal, no hay ningún problema. Entonces me empieza a traer libros que estaban vueltos nada de la biblioteca. Y bueno, yo ahí muy tranquilo, y como al año y medio, no sé, llega y me dice, mira, tengo en la biblioteca a un muchacho que es sordomudo, a Memo. Sí lo recuerdo. A Memo Camargo, sí lo recuerdo de la biblioteca. Y él, tú quisieras enseñarle a encuadernar. Yo no vi ningún problema, es decir, yo le dije, no, claro. Entonces, mire, cómprele estas herramientas. Entonces yo fui como 3 sábados y le decía ahí por señas, ¿no?, cómo se encuadernaba, y el hombre aprendió a encuadernar. Y yo pues seguía ahí en la papelería, es decir, sin ningún interés. Y de pronto es que la misma Josefina me dijo, oye, ¿te gustaría venirte a trabajar conmigo a la biblioteca? Y me lleva para la biblioteca. Ya, pero ahí era el menor de edad todavía, ¿o ya? No, ya recuerdo que saqué la libreta militar, porque en ese entonces no lo entraban a uno a trabajar, como a los 15 días de haber tenido la libreta militar, Josefina me llevó a trabajar a la biblioteca. Y cuando llego a la biblioteca, entonces encuentro personajes como Pablo Castillo, que fue rector de un colegio en Sogamoso, ¿no?, un personaje, Néstor Esquivel, que es por allá rector también de un colegio por allá en Florencia, Caquetá. Era una cantidad de personajes. Néstor, que es de Miraflores, entonces. Que es de Miraflores, sí, claro. Casi pariente. El Tornes, está por allá rector en un colegio por allá, sí. Y entonces ellos me dicen, no, mire, entonces usted va a ayudar con el Memo, van a montar como todo el departamento de reparación de libros. Pues hermano, en 6 meses cogimos esa biblioteca y la paramos de todos esos libros viejos. Restauraron todo. Y un poco de libros y fascículos que estaban por ahí los encuadernamos. Todavía a veces voy a la biblioteca y digo... Y ahí ya entras, digamos, con un nombramiento, con un cargo, digamos, oficial, entra uno como del gobierno, digamos. Como un supernumerario. Como un supernumerario que era, lo colocaban a uno, por ejemplo, en la biblioteca, entonces, a hacer vigilancia, a dar servicio al público, a encuadernar, es decir... Claro, un todero, digamos, lo que salga. Sí, esa era una figura que había ahí. Pero entonces nosotros en las nieves seguimos ahí como con el cuento con Libardo Franco, que también es profesor por ahí en la normal de Chiquinquirá, un deportista, un arquero de fútbol, pero de fantasía, ¿no? Y éramos muy buenos amigos, entonces seguíamos ahí en el barrio Las Nieves como pensando el arte, no sé por qué
ese cuento. Inclusive yo recuerdo que con un amigo, Nelson Becerra, que vive por allá en Londres, que es titiritero, nos parábamos en la esquina de la casa de él y de la casa donde nosotros vivíamos, a hablar de teatro y que el público y no sé qué, era como una vaina ahí rarísima. Pero digamos, pensaría uno, ¿no? Que el tener un trabajo estable y desde luego un salario mensual y tener el vínculo con los libros, trabajas en una biblioteca, te estabiliza, ¿no? Te estabiliza económica, sí, laboralmente. Mientras tanto, ¿qué ha venido pasando con tu papá, con tu mamá, sí, con tu familia? O sea, esa itinerancia que tiene que ver desde luego con lo económico también. ¿Qué pasó con toda esa historia mientras que tú en este momento ya logras como una mínima estabilidad, digamos? Pues mira que yo logré estabilizarme fue después de ser empleado público. Uno, pero yo comparado con lo anterior, lo digo de fuera de chiste, porque el empleado público siempre anda arriba, ¿no? ¿Sí? Es decir, que el salario, y es una cosa, y creo que es falta también de una cultura. Pero Carleto, ¿estuviste ahí cuántos años? ¿30? ¿20? 29. 29 años estuviste en Por eso digo, después de que salí de ahí fue que... O sea, nada despreciable esa oportunidad que te dio doña Josefina. Sí, pero entonces llegaba uno y ¿cómo era? Le vendían por libranza un pantalón, no podía... un pantalón que lo puede comprar... claro, porque es empleado, entonces le dan la libranza. Entonces le dan la libranza, ¿no? Que un anillo, que una loción, es decir, nos llenaban un poco de maricadas ahí y pues era muy difícil, ¿no? Y también los sueldos de la cultura, y creo que todavía siguen siendo muy regulares. Los sueldos del Instituto de Cultura en comparación con otras secretarías eran muy bajos, ¿sí? Estaban por el mínimo, o sea, muchos empleados por el salario mínimo. Exacto, sí. Sin embargo, yo sigo estudiando por la noche y en el Santo Domingo también vuelvo y me encuentro con profesora brillante que ella sin darse cuenta despertó en mí la pasión por la historia, que fue la profesora Úrsula. Nos despertó la pasión ¿por qué? Por el arte, ¿sí? Porque fíjate que hasta el momento tus acercamientos al arte han sido por el lado del aguinaldo, por el lado, digamos, de esas participaciones, las comparsas, y por el lado de los libros. No hemos llegado a la dramaturgia todavía. No, todavía no, pero... Estamos llegando, vamos a ver después tu interés por la historia, ¿no? Vamos a ver cómo te formas como magíster de historia, tus investigaciones de teatro, bueno, todo eso. Entonces empieza el amor por la historia a través de la profesora Úrsula, y entonces ella un día me dice que qué más estamos haciendo. Entonces yo le dije, no, mire, yo trabajo ahí en el Instituto de Cultura y el Festival Internacional de la Cultura. Nosotros también preparábamos desfiles para la Semana de la Cultura, y después cuando se vuelve, porque ahora se habla inclusive que son 50 años del festival. El festival en realidad debe tener 44 años. Era la Semana de la Cultura. Fueron como 6 o 8 semanas, yo no me acuerdo. Y nosotros fuimos los que estuvimos en el inicio del festival. Entonces yo le comenté, no, mire, ahí con algunos compañeros, con Néstor, con Pablo, con quien más me acuerdo, Juan Barinas, ¿sí? Entonces nosotros hacíamos comparsas para el aguinaldo, para el festival. Entonces ella me dijo, ¿y usted no quisiera hacer una representación teatral aquí en el Santo Domingo? Yo le dije, claro. ¿Y sobre qué, profesora? Me dijo, sobre la batalla de Boyacá. Pues hermano, metimos a todo el colegio en esa representación, ¿no? Y la hicimos con pólvora, hicimos el puente. Que sería como tu primera incursión en el teatro. Una de las primeras, porque ya yo considero que las comparsas ya eran teatralidad, ¿no? El teatro festivo, ¿no? Pero también estábamos con un señor que era poeta de apellido Rincón, que nos vendió la idea a Marcos Forero, que es especialista en archivística, y a un grupo de jóvenes que entonces que íbamos a hacer la vida de Charles Chaplin.
y nos entregó un guión como de 80 páginas, ¿no? Pero eso es posterior a la batalla de Boyacá. A la par. Eso es más o menos paralelo. ¿Sí? A la par, sí. Porque eso de la batalla de Boyacá te exigió o les exigió al grupo que estaba comprometido, o sea, hacer un guión. O sea, pasar la historia a dramaturgia. Sí y no, porque eso era en los descansos cuando ella nos daba los datos, y entonces, bueno, aquí el ejército español, aquí el ejército criollo, y íbamos haciendo como composiciones, ¿no? Pero con este señor Rincón sí miramos la vida de Chaplin, algo así, duramos como, bueno, que eso es muy usual de los grupos, ¿no? Con él duraríamos como 2 años tratando de montar esa obra y no hicimos nada. Y el grupo de teatro se llamaba Grupo de Teatro Santiago de Tunja. Y no hicimos nada, ¿sí? Pero bueno, hay bastantes grupos que tampoco hacen nada. Esa experiencia. Sí. Pero ahí ya estábamos. Después ella misma me dice, el Teatro Castro Martínez tiene una tendencia fuerte el con colegio. El colegio. Creo que solo era nocturno ese colegio, ¿no? Nocturnos. Solo era nocturno, ¿cierto? Entonces tiene grupo de teatro y claro, allá voy y me encuentro con Fernando Mesa, con Vicente Rojas, ¿sí? Y estuvimos en el Sugamo. ¿Que Vicente Rojas trabajaba en el Instituto de Cultura también? Sí, claro, sí. Claro, Vicente Rojas y Octavio Rodríguez, que había sido la radiodifusora nacional, ¿no? Octavio Rodríguez Sosa, que con ellos son los que en realidad montan el departamento de artes escénicas del ICBA, ¿no? Entonces yo me voy para el Castro y allá empezamos con un señor que, de donde me lo encuentro todavía le digo señor rector, el profesor Luis Coronado. Mire, un señor con una disciplina del taekwondo, pero también con una disciplina administrativa, pero de un amor por el teatro. Él en un mimeógrafo nos sacaba los libretos, nos ayudaba a conseguir para las escenografías, todo eso. Entonces, ahí vamos en el colegio, entonces ya estoy en teatro en el colegio, pero también empezamos con Octavio y con Chepe a armar ya lo que sería el Departamento de Artes Escénicas del instituto. A mí me ha correspondido una cosa que te cuento, Carlos, que para mí ha sido bastante curiosa. ¿Y sabes cuál es? Que en muchas etapas de los procesos de cambio me toca ser de pionero, no sé por qué. Yo entiendo que en ese ser pionero también te toca uno cargar muchos ladrillos. Claro, interesante. ¿Sí? No, pero interesantísimo además, porque pues prácticamente el Instituto de Cultura también está comenzando, no solamente la parte de teatro, porque era la escuela está comenzando la Semana Internacional de la Cultura, como que todo está emergiendo, ¿no? En ese momento. Y entonces Octavio, también con el cuento de Uldi Torres también, ¿no? Que Octavio Rodríguez también es dramaturgo, ¿no? Él escribió obras de teatro también. Él tenía una versión de Calígula, creo, no pues lo que pasa es que Calígula para él era su personaje, sí, yo recuerdo que era, para él nomás existía Calígula, ¿no? Sí, yo lo recuerdo mucho, conversaciones con él con su Calígula, pues. Y entonces Chepe Rojas también estaba ahí con el cuento del teatro, y entonces Fernando Mesa estaba vinculado con la trama. Sí, con la trama, la trama. La trama, Teatro de la Trama. Entonces tenía sede en el... que era el grupo de la OPTC. No, la trama después yo entendí que no era de ningún lado, ¿sí? O sea, estaba adentro y fuera de... Porque algunos ensayos, yo estuve en algunos ensayos, por ejemplo, en Cindy Maestros, ¿sí? Pero también estuvimos en ensayos en La Normal. Que es un detalle, Carlitos, que me interesa también saber qué piensas, porque ahora que mencionas el Teatro de la Trama, ¿no? Que es todo el ajo político de izquierda, ¿no? Sí. La ideología izquierda, las guerrillas urbanas, emerge también el M-19, la universidad pública, el maoísmo, el trotskismo. Se empieza a filtrar todas esas teorías, todo ese tipo de cosas, y el teatro y las artes pues siempre han sido un vehículo para transmisión de ideas. Pues claro, el teatro universitario, el teatro escolar y todo el cuento era, sí, bajo esos dos horizontes, trotskistas o maoístas, ¿no? Y en ese orden de ideas, la trama estaba ahí, inclusive la trama tenía sede en el Fausto, ¿no?
nosotros teníamos Sí. llaves del Fausto, ¿sí? Pero también teníamos llaves del sindicato, pero también teníamos salones en la normal, ¿no? Ahí se arma una cosa, Fernando, hay que reconocerle a Fernando ese trabajo que hacía universitario y que lo hacía Fernando, ¿cómo es el apellido? Mesa. Fernando Mesa, sí. Hacía un trabajo, lo que pasa es que eran unos mamotretos tenaces, él priorizaba todo, era en la escenografía, es unas estructuras tenaces, pero con él alcanzamos a montar Pedro y el Capitán, creo, Moctezuma de Carlos Fuentes, ¿no? Pero fíjate, Carlitos, que casi que sin darnos cuenta en la conversación, fuimos pasando a que no tiene nada que ver con el arte y ya en este momento estás en montaje de obras con el Ah, no, con la metido. trama. Eso pasó, o sea, Metido. como que todo fue dándose, digamos. Pero de una, lo que pasa es que como que los jóvenes de esa época, al no tener celular y no tener así como mucho acceso a redes, pues hermano, nosotros hacíamos deporte de 5 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 8 o 9 de la noche era que el cine, que el teatro, que la lectura, que los recitales. Porque ahí ya, en lo que comentas, ya estás metido. O sea, ya estás metido, vínculos con la universidad, con Cine Maestros, con el Instituto de Cultura, Con el con la Castro biblioteca, Martínez. con el Colegio Castro Martínez, o sea, y con la gente que estaba haciendo las cosas, ¿no? Totalmente metido, pero también empiezan a pasar personajes importantes, ¿no? Que después Octavio de crear el Departamento de Artes Escénicas con Chepe. A Chepe también hay que reconocerle eso. Entonces se traen a Barbini y traen a Magdalena. Antes de llegar a eso, Carlitos, me gustaría ver cuál era tu visión de esa Tunja, de esa ciudad que pues ya te has ido apropiando, ¿no? Desde luego. No solamente en la parte teatral y del ICBA, sino en la cultura en general, en las otras manifestaciones del arte, y también, no sé, en la bohemia, en la noche, ya seguramente eso ya te tocaba, ¿no? Sí, no, pues es que Tunja es una ciudad llena de misterios, ¿no? Y dentro de esos misterios está que pareciera que en Tunja no pasa nada. Y entonces... Desde doña Inés de Hinojosa, ¿no? Sí. Que conoces muy bien. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, los metederos, ¿no? Nosotros salíamos de estudiar a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche. Y entre otras era por la plaza de mercado, ¿no? Por la plaza real, Sí, ¿no? El colegio. eso era oscurísimo y toda esa eso vaina. era una zona... Y nosotros teníamos todo un recorrido de tiendas que nos esperaban y terminábamos donde Juana, una señora que le faltaba un brazo, ahí en las Nieves, y ella entonces sabía que nosotros 10:30, 11 pasábamos, y todos los días, ¿no? De lunes a viernes, eso no era tampoco cada 8 días, todos los días, ¿no? Y ella preparaba huevos cocinados y todo eso. Es decir, la señora nos... Claro, estaba esperando a los muchachos que salían del colegio. Pero también Tunja, Las Nieves, tenía una relación muy fuerte con residencias universitarias. Lo primero porque Fernando Mesa había logrado también que nos dieran unos espacios para ensayar. Entonces uno veía en residencias femeninas que nos dejaban entrar y ahí la señora, la conserje, pues tenía mucho cuidado con esos demonios que entraban Claro. ahí, sí, y nos vigilaba todo el tiempo, entrábamos, ensayábamos, salíamos, después nos dieron una pieza ahí en residencias masculinas, y residencias masculinas era... ¿En Santa Clara, la Real? Sí, era el complemento de todo ese hervidero, porque el barrio Las Nieves no solo constituía un barrio de residencias estudiantiles, ¿no? Ahí lo que constituía era todo un fervor político, ideológico de lo que pasaba en el país, ¿no? En momentos de mucha dificultad. Estamos en los años 80. No, eso fue previo a la toma de la catedral, eso tuvo que haber sido como el 78, 79. ¿Sí? Que alguien me decía que la toma de la catedral había sido como del 83, no, Es anterior. eso fue anterior. 78, 79, ¿no? Que eso yo recuerdo que estábamos ahí de chinos afiebrados ayudando ahí en la plaza, ¿no? Y toda la revuelta y de pronto alguien señaló la catedral y todo el mundo nos fuimos corriendo hasta allá y ¡pran! Los primeros que entraron y cerraron, ¿no? Eso. Y Augusto Trujillo, pues todo el cuento de ayudar a los jóvenes, a los pelados, es que se identificó mucho con
con las clases sociales de los pelados, ¿no? Bueno, ¿y quiénes eran para estar en concatenación con este programa, los maestros, no solo del arte dramático, sino que conociste? Bueno, había en el 78 estaba Fernando, 78, 81, Fernando, estaba por ahí un poco el recuerdo de los Espantapájaros. ¿Ese es un grupo de teatro? Sí. Espantapájaros, sí. Es que se dividen los bacenillos y los espantapájaros, ¿no? Y entonces los bacenillos eran todos aquellos que hacían apología aquí a la parte institucional, ¿no? De esos escritores, abogados, dramaturgos que tuvo Boyacá, que fueron secretarios de educación y todo eso. Y los espantapájaros, que eran bastante beligerantes. Pues totalmente, ¿no? Totalmente, ¿sí? Entonces de ahí Barbini en ese entonces pues estaba... aparece Barbini y Magdalena. Estaba ahí, pero Barbini aparece en el ICBA en el 82, creo, 83. Y a la par aparece Magdalena, ¿no? Entonces, los maestros de esa época estaba dada por ese empuje que habían dado, pero también escuchábamos y admirábamos mucho al maestro Edgar Torres. Ya estaba en la UPTC. Edgar Torres Cárdenas. Sí, 82, 83, ¿no? Con el teatro y con los el teatro, hizo una película, ¿no? Sí, Flor de Lis, creo que. Flor de Lis, que es. Sí. Con Silvio Bertel. Es todo ese combo, ¿no? Y bueno, ya después en la universidad empiezan a aparecer personajes muy... Víctor López Rache, Pablo Montoya, Manuel Restrepo, académicos que apoyan el asunto como Tamayo, como Olmedo, ¿no? El maestro Germán Villate. Germán Villate. Oh. Fabio Campo, pero Villate creo que ha sido Villate y Moncada. Sí. Moncada, yo creo que ese par de personajes. Yo tengo. Nosotros le hacíamos corrillo en la UPTC cuando lo veíamos, ¿no? Corrillo para escucharlo, ¿sí? ¿no? Es decir, escuchar al maestro Moncada o a Villate era mejor que ir a un seminario con cualquier titulado de esos que pues salen ahora, ¿no? Moncada, yo recuerdo un día, porque él tenía como una parálisis, algo así. Sí, él tenía un problema con un pie. Entonces íbamos ahí a la pata escuchándolo, el hombre, con todos sus cuentos, las disertaciones. Enrique Medina Flores también fue importante. El maestro Enrique Medina, sí. Sí. Y entonces unos primíparos lo vieron y como que lo imitaron, ¿no? Y entonces les dijo, venga. Mire, yo camino así, ¿sí? Pero sé para dónde voy. Oh. Le digo a los primíparos, ¿no? Armando, yo no sé para dónde irían esos manes. El profe Armando todavía está vivo, ¿no? Armando Moncada todavía no sé, yo hace años que no lo veo. Germán Villate sí murió. Sí, yo recuerdo mucho, con un cariño inmenso, ¿no? Porque en realidad era gente que pues con 2, 3 frases, hermano, le construyeron. Y no solamente esa virtud de ser maestros, de enseñar, sino muy solidarios con todas las actividades, ¿no? O sea, gente con la que uno podía contar para todo, ¿no? Estaban ahí como pendientes de quién hacía cosas. Y que nunca ponían los títulos de frente, ¿no? Es decir, uno con ellos era tranquilo. Sí, no, pues que... Pues, sí, porque hoy en día todo ese cuento de la academia es como, yo escribí tantos artículos, hice esto, No, con ellos no, ellos eran humanamente humanos, ¿no? Sí, ese combo... Es como otro momento, digamos, de las Claro, pero también a la par en el instituto, entonces, bueno, Barbini... Espera, lleguemos entonces a Barbini y a la no creación, porque ya estaba creada, ¿no? El departamento de teatro. Sí, Octavio ya había dejado digamos como los... Y ahí había estado Uldi Torres, yo no sé esa señora, hace tiempos que no la veo.
Pero digamos que es como con Barbini que eso tiene un despegue más fuerte, ¿no? No, antes de Barbini estuvo Álvaro Rodríguez, el de la Candelaria. Sí. Tratando como de direccionar. Beatriz estaba en la Candelaria, también trató con este Bernardo Rey de que unos talleres, que no sé qué. Pero Barbini sí llega y dice, bueno, aquí hay que crear una escuela así. Además, ¿Y Barbini estaba recién llegado a Alemania? ¿O? Sí, tenía todavía... O sea, ¿él venía de Alemania directamente o ya había pasado por Bogotá un tiempo? No, ya había pasado un tiempo por Bogotá, pero llegó con toda esa mirada de que aquí no habíamos hecho nada. ¿Sí? Y eso es bueno también, ¿no? Entonces nos coge Barbini bajo esa disciplina, ¿no? Bueno, Carlitos, hemos hecho un cambio de set. Sí. Estamos en otra de las salas de Casa Arte, que es como tu gran proyecto. Ahora nos comentarás de esto, lleno de espacios agradables. Entonces, en este nuevo set, para retomar la conversación, habíamos quedado que hacías parte del grupo de artes escénicas del Instituto de Cultura. Ya estás un poco más establecido, digamos, como actor de teatro, con un sueldo pues, del gobierno para ser actor, y aparece esta figura que de alguna forma ha representado cosas en la escena, nunca mejor dicha la palabra, que es Jaime Barbini. Aparece Jaime Barbini como director del grupo de teatro del ICPA, y apareces pues tú como uno de sus actores principales. Si se quiere, ya nos contarás de eso. ¿Cómo fue ese proceso con Jaime Barbini y esos montajes, esa época? No, es que mira que esto es como una historia de vida diacrónica, anacrónica, es decir, con tiempos que van, vienen, ¿sí? Es una cosa bastante curiosa porque a la par también nosotros habíamos hecho un taller de títeres con Magdalena Rodríguez, que llegó más o menos por la misma época. Por la misma época. Y resulta que allá Magdalena nos dijo que teníamos talento, ¿no? Y ella trajo unos titiriteros de Bogotá que se la pasaban comiendo panela y haciendo calentamiento de y entonces nos describían nosotros, uy, esa es la gente de Bogotá, titiriteros profesionales. Pero es que miren las joyitas que estábamos ahí con Magdalena. Estaba Winston Lincona. Winston Lincona Calpe. Calpe del Cineclub Escena. Sí. Que esa época también fue muy chévere. Yo ahí les colaboraba con algo de la tipografía y cosas de esas. Carlos Vázquez, un folclorista de Barranca también muy bueno, que él estudió aquí ingeniería. Que la cultura, digamos, en Tunja, que eso es importante decirlo, se alimentó por la gente que llegaba a estudiar a la UPTC, ¿no? Tenía mucha gente de Barranca, mucha gente del Valle de Upar, ¿no? Sí, es que Las Nieves era un crisol, ¿no? Las Nieves uno escuchaba vallenato, jugaba softball con una pedacito de palo y las cervezas que nos tomábamos, con las tapitas jugábamos, ¿no? Amanecíamos con un pick-up y baterías de esas Everready gruesas, ¿no? Escuchando 2, 3 long plays que teníamos, ¿no? Y claro, ahí llegaba mucha gente de Barranca, mucha gente de la costa, mucho pastuso también, ¿no? Bueno, y esta gente, estos que estamos mencionando, terminan en el ICPA, sí. ¿Pero en el grupo de títeres o en el Estábamos en el grupo de títeres. Estábamos en el grupo de títeres y estábamos con Magdalena. Entonces Magdalena en un momento, y creo que lo hizo con juicio de maestra, ella llegó y nos dijo, no, mire, yo necesito aquí son titiriteros profesionales, ¿no? Y en realidad el único que había hecho títeres aquí en Boyacá era Darío Vargas con un antropólogo, Jaime, creo que era que se llama el hombre, y por allá lo que había hecho la hermana de este pintor de Tipacoque, de Caballero, ¿no? Que hizo títeres en el parque, ¿no? El resto por acá,
solo hay un antecedente por ahí, unos titiriteros en el siglo XVII, ahí en las Nieves, que hacían una mamadera de gallo hacia un cura, ¿no? Se sacaron un muñeco porque... Entonces Magdalena, sí, así. Claro, después tuviste que volver sobre eso para tu investigación del teatro en Boyacá, ¿no? Sí. Obviamente. Claro, claro. Y entonces Magdalena así, no, es que la verdad yo necesito aquí titiriteros profesionales. Entonces nosotros nos decíamos, bueno, ser titiritero era comer panela y hacer como un carro. Porque nosotros sí, créeme que ese combo sí era muy ácido políticamente, ¿no? Claro. Y sí, es decir que... estaban tirando línea fuerte. No, claro, nosotros estábamos, mejor dicho, muy bien situados, pues, digamos, para no dar detalles. Estábamos en el hervidero, ¿no? Y que era como ese momento en que los jóvenes pilos intelectuales estaban decidiendo entre irse para el monte o continuar con su vida o bien universitaria o cultural o la vida que tuvieran, ¿no? Claro, porque pero mucha gente estaba ya. Claro, porque los chinos habían montado la revolución cultural, ¿no? Entonces, en el barrio Las Nieves había un loco que tenía un supermercado y al man le llegaban las revistas chinas, ¿no? Y entonces uno iba, me vende un bocadillo de 3 pisos, ¿sí los conociste? Que era rojo, blanco y sí. Rojo, de pura azúcar, ¿no? Entonces, entonces que compartan, sí, claro, y demás, y seguía y nos pasaba literatura, claro. ¿no? Hermano, un loco, y él atendía el supermercado, ¿no? pero bote. No, eso botábamos. Entonces, claro, la maestra Magdalena, una perfección con el guiñol, inclusive Di Mauro, siempre que iba para Argentina o para Venezuela, paraba a visitarla, la quería mucho, ¿no? Magdalena indudablemente una maestra, pero nosotros, aunque queríamos aprender eso, nosotros también estábamos con otras preocupaciones. Por ejemplo, una preocupación de qué iba a pasar con la juventud de ese entonces, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿cuál era la utopía, hermano? ¿Sí? Nosotros, ¿qué hacemos acá? ¿Nos quedamos acá o nos vamos para el monte, indudablemente? ¿O hay oportunidades? Y entonces, claro, tocaba leer, nosotros estábamos, en lugar de interesarnos por algo que Magdalena nos insistía que era en una vaina costumbrista, soy José Resurrección y mi apellido mi apelativo Ramos. No, y para servirle a mis amos, y nosotros, ¿qué servirle a mis amos? Con tanta satisfacción. Ni mierda. Inclusive el grupo de títeres se llama en su comienzo José Resurrección, ¿no? Ay, Dios. Entonces, claro, nosotros estábamos ahí, entonces Magdalena sabiamente dijo, no, estos pelados están muy envenenados. No es el perfil que estoy buscando. Ella necesitaba, era como, y lo digo con todo respeto y aprecio, ella quería pues unos pelados que vieran como las cosas con otro optimismo, ¿no? Y nosotros estábamos, pues imagínense, leyendo a Rimbaud, leyendo al español, a Lorca, ¿no? Bueno, y a propósito de lecturas, ahí ya lees teatro y lees teoría del teatro, todo esto que después sí, vas a agotar, digamos, del método de actuación, Bertolt Brecht, toda esta cosa que después te llega, o todavía no. No, claro, porque es que el ser librero es una pasión por los libros. Entonces, Barbini, por ejemplo, ya pasándonos a lo de Barbini, entonces él sí nos complementaba, decía, no, eso, en la vida tan romántica, eso que la cigarra se muere de hambre por no ahorrar, como si cantar no fuera un oficio, ¿no? Para un poco criticar la mirada dramática de la maestra Magdalena. Entonces, eso era interesante porque un día estábamos haciendo como Magdalena una vaina en luz negra, entonces que salía un pulpo, ¿no? Entonces el pulpo empezaba a mover las manos, ¿no? Y entonces yo le dije, Magdalena, pero que pase algo, ¿no? Entonces me dijo, bueno, ¿y qué es lo que quiere pasar? Yo le dije, no, pues que salga un pez y le coja una pata a ese pulpo, ¿no? Y entonces dijo, pues hágalo. Y entonces yo saqué un pedazo de espuma y le cogí la pata, y quien estaba manejando el pulpo
salió para allá y le arranqué una pata. Yo dije, ya hay dramática. Hay acción. Ya hay dramática, porque al pulpo hay que quitarle los tentáculos, ¿no? No, es decir, nosotros en realidad no servíamos para ese tipo de poética, ¿no? Y Barbini sí nos alimentaba un poco más la cuestión política, por la militancia de Barbini y todo este cuento, ¿no? Pero entonces Barbini empezó, no, ustedes no se han leído Mi vida en el arte, ¿sí? Además está en ruso, ustedes no saben ruso. Qué desgracia, péguense en un tiro, nos decían, ¿no? ¿Y este leía ruso? Barbini tenía una cultura intelectual bastante fuerte, en alemán, entendía ruso, inglés. Barbini era un espíritu cultivado, ¿no? Que lo dejó al final. Es que a Barbini se lo tira a la televisión, qué pena con esto que digo, pero Jaime perdió mucho en su capacidad intelectual cuando se metió a la televisión, ¿sí? Porque se volvió una estrella, entonces se volvió como un ser, como una figura, ¿no? Que lo mostraban, lo llevaban para un lado, para el otro. Entonces, Barbini nos decía, vive en el arte, un actor se prepara, ¿no? ¿De quién es ese libro? De Stanislavski. Stanislavski, sí. Entonces, el primer iberoamericano nosotros nos volamos, pero mira también la inquietud, es que uno tiene que ser como muy inquieto. Llegamos al primer iberoamericano, que creo que fue en el 84, 85, 86, no recuerdo, ¿sí? Y estábamos allá, fuimos a un taller con el maestro Enrique Buenaventura, tal, muy amigo de Barbini, íbamos a talleres en la Candelaria, ¿sí? Es que nos la pasamos en el medio, digamos. En el medio que era, ¿no? Entonces en ese iberoamericano vino un grupo de México y se presentó con una obra como que fue tirando banderas, algo así, y entonces dejaron unas tarjeticas ahí en el hall del hotel, dejaron unas tarjeticas, y entonces yo, mire, va a escribir. Por mi interés también de joven, me gustaba mucho el diexismo, ¿no? Que era la onda corta, radio en onda corta, y escuchar con memorques ahí en la nieve, busqué emisoras, ¿no? Sí, pero también puentes internacionales, que era muy político. Entonces nosotros teníamos cartas con chinas de República Dominicana, de Cuba, de Francia, de Alemania, de Trinidad y Tobago, ¿sí? Que uno la saludaba, mandaba el saludo, y a los 7 meses le contestaba, hola. Entonces yo cojo esas tarjetas del grupo de México. ¿Y les escribes? No, pero mire, toda la prensa se volcó en el primero iberoamericano a la crítica sobre esos manes, ¿sí? Entonces yo cogí y recorté todas las estas, hice un paquete y les envié. Oiga, no pasó nada, ¿sí? Bueno, como a los 8 meses llega una caja de libros, man. Te cuento que llegó casi la mitad de la colección de insanología mexicana. Libros que en ese momento, por ejemplo, un actor se prepara, o Mi vida en el arte, o el de Eugenio Barba, son libros que pueden estar en 400, 500 mil pesos, ¿no? Hermano, me llegó una cajada de libros. Y entonces, pues eso, hermano... te cambia... Claro, porque cambia la cabeza. Porque yo, hermano, empiezo entonces a devorar libros. Ya, mire, es que yo sí tengo... Un actor se prepara, entonces, y fotocopias y toda esa vaina, ¿no? ¿Cuál fue la primera obra que montaron con Barbini que se presentó? Con Barbini montamos una de Carlos José Reyes, sí. Dulcita y el burrito. Montamos Dulcita y el burrito, creo que fue la primera. ¿Y tú ibas como actor? Sí, yo era uno de los reyes. El rey. El principal, ¿no? O sea, el protagónico. Sí, el protagónico. Sí. Luego montamos La farsa de Miser Patelán, que ahí estuvo Pedro, poeta, ¿cómo es? Pablito Montoya. Pablo. Luego montamos La tardía de los pequeños burgueses, también protagónico. Montamos La zapatera prodigiosa, protagónico. De las que me estoy acordando, sí. ¿No? El centro delantero Murió al amanecer, protagónico. ¿Cuál otro? Bueno, y de las que estaba montando y nunca presentaron, aparte de Mara Sáez. Sí, no, es que
La cueva de Salamanca también la montamos, ¿no? Lo que pasa es que, como entendíamos nosotros un poco esa dialéctica alemana con Barbini, era que el teatro era un pretexto para transformar el mundo. Es decir, que no estábamos hablando solo del show, ¿no? Sí, de la representación, sí, sino la transmisión de ideas también. De ideas, pero también ese materialismo. Mundo, sí. Claro, ese materialismo alemán que es tan fuerte, ¿no? Como bueno, que es lo que está oprimiendo la juventud, la sociedad, ¿no? Y creo que qué mejor que Bertolt Brecht para ver esas estampas que no son solo alemanas, ¿no? Son estampas que se dan Claro, viene toda la posguerra, no es toda la Guerra Fría y todo pero eso. también la interpretación, de las que no pudimos montar con Barbini están Madre Coraje, Dansen y el Forastero, también de Brecht. No pudimos montar Marat Sade, representada por los locos del asilo de Charenton, de Peter Weiss, tampoco la trabajamos fuertemente. No pudimos montar con Barbini, ¿cuál otra? Estudio en blanco y negro, que después yo la monté, ¿no? Esa era la pregunta que te iba a hacer. Si alguno de esos montajes, si se quiere, bueno, no los llamamos fracasados, montajes que no llegaron a las tablas, si no retomaste después ya... Sí, retomé ese estudio en blanco y negro de Virgilio Piñeira, un cubano, ¿no? Sí, muy bueno, un escritor cubano buenísimo. Tremendo, ¿no? Y sobre todo cómo llega a ese nivel de síntesis literario en un argumento tan fuerte con 2-3 palabras. Blanco, negro. Él creo que termina viendo en Argentina, ¿no? Porque sale de Cuba por exiliado, sí. Homosexual y por sí. Virgilio Piñeira le aporta también a la teatralidad en eso que Harold Pinter hace con la pieza, ¿no? La pieza teatral. Ya no nos interesa hablar de ese gran relato, sino que empiezan a hablar de esos microrelatos donde los grandes personajes sirven nomás de adorno, ¿no? Para mí es un gran referente como escritor. Virgilio Piñera, hay un cuento que se titula La carne, que yo, por ejemplo, en ese cuento he aprendido mucho. La carne es que no hay que comer, no hay nada para comer, nadie tiene para comer, y mucho menos carne. Cuando de pronto alguien huele que están asando carne rico, y va, y claro, el vecino tiene el asador ahí con su buen filete, y entonces le dice, ¿y usted de dónde sacó carne? Si no hay carne, no tenemos como... Y entonces el tipo le muestra la nalga, ¿no? Pues se baja un pedazo de nalga y lo ha puesto a asar. Y entonces el vecino dice, pues yo también. Y se va y se arranca un pedazo de nalga. Y luego todo el pueblo, hermano, termina comiéndose a sí mismo. Y dice, demasiada potencia, y ahora mira la crítica social que quieras hacer, ¿no? No, claro. O sea, no hay que comer, terminó comiéndose su propia nalga, ¿sí? para sobrevivir. Pues Virgilio Piñeira, por ejemplo, con este cuento de Estudio en blanco y negro, en realidad es una crítica a una estructura de poder de fondo, ¿sí? Que siempre en las elecciones está la discusión entre blanco, negro, blanco, No hay grises, ¿sí? y después salió otro con amarillo, pero no pasa nada. Y si tú ves la historia de América Latina ha sido esa, es decir, que... Rojos o azules, o, bueno, sí, o verdes ahora, es decir, para no entrar como en detalles del color, eso siempre pasa, ¿sí? Y son en esas áreas sociales como un parque, ¿sí? Donde blanco o negro, blanco, y yo digo negro, y pítela si quiere, ¿no? También estuvo otro que me acuerdo ahorita, Roberto Espina, un gran cómico con la República del Caballo Muerto, que quisimos montar con Barbini y no pudimos. Después conocimos en Matanzas al maestro Roberto Espina,
dramaturgo tenaz. Y Manolito montó La República del Caballo Muerto. Pero espera un momento antes de que entremos a esa parte que me interesa muchísimo, que ya lo has tocado de alguna manera, que es cuando tienes la oportunidad de viajar. ¿Cuál es la primera vez que sales del país? ¿En qué condición sales? Dijiste que este año cumpliste la gira número 39. 39. Imagínate, de todo eso. Internacional, pero, ¿no? Internacional. Pero entonces, antes de que te vayas para Matanzas, para Cuba, creo que haces el taller de dramaturgia breve, ¿no? Que alguna vez hablamos, que es bellísimo eso. En Cuba con Freddy Ardiles, ¿no? Que conocimos un texto tuyo absolutamente maravilloso, por la brevedad que me encanta a mí. Pero antes de eso quiero hacerte una pregunta, Carlitos, antes de que nos vayamos a esa itinerancia, y es como muy de cajón. ¿Tú te consideras discípulo de Barbini, por decirlo de alguna manera, o te cambio la pregunta? ¿Consideras que Barbini es uno de tus maestros, de tus referentes, como actor y como dramaturgo y también como director de teatro? Yo creo que es por ahí, sí. Discípulo no, porque en la época que estuvimos con Barbini, que yo estuve casi 8 o 9 años con él, ¿no? O sea, todo el periodo que estuvo Barbini en Barbini estaba tan vital que él no consideraba que nadie pudiera aprenderle a él. Sí. Entonces, ser discípulo con alguien que nos daba madera como mejor mátese. Sí. No, él nos daba mucha madera, ¿sí? Pero yo sí creo que fue uno de los maestros, de los grandes maestros que tuve, porque, por ejemplo, Jaime Barbini era muy preciso en el reparto de los personajes. Es decir, Jaime cuando decía, usted hace este, ya, ¿sí? Eso se lo aprendimos a Barbini. La formación, por ejemplo, en el método de las acciones físicas, es que Jaime no nos dejaba pasar a nosotros un punto, una coma, ¿no? Es decir, hizo algo maravilloso que fue enseñarnos a coger cultura dramática. Entonces, por ejemplo, nosotros necesitábamos con Barbini para que no la montara tanto, porque eso toda la semana nos daba durísimo, Jaime, pero para que no nos la montara tanto, teníamos que leernos al menos una obra de teatro semanal y hacerle el análisis y comentarla. Entonces, pues hermano, en un año tú te podrías leer fácilmente 30, 40 horas de teatro. Súper bien. Y eso, pues, hermano, pues sí. ¿Y tú consideras, más allá del trabajo que tuviste con él, de la relación profesional, por llamarla de alguna manera, actoral, en el medio cultural, que Barbini hizo escuela? O sea, podríamos hablar de que Barbini como maestro, como director de teatro, como dramaturgo, ¿hizo escuela o no podemos hablar de eso? Sí hizo escuela, desde el Teatro Escuela de Tunja. Creo que ahí fomentó bastante otra mirada que no era tan como la que te comentaba cuando estábamos en el sindicalismo, que era qué pena, compañero, disentir de eso que me acaba de decir. Y entonces nos la pasamos hablando mierda todo el tiempo, pero pasar al problema del actor, del personaje, al problema de la estructura narrativa, el problema del género. Verlo profesionalmente. Sí, no, Barbini con eso hermano, él era muy preciso en eso. Entonces yo creo que sí generó escuela. Cuando hicimos el mural aquí, él vino y nos pegamos una borrachera lo más de rica con Barbini, y él me decía que de todas formas Barbini me llevaba a mí como 15 o 20 años, creo. Entonces cuando yo estaba en 20 años, Barbini estaba en la flor de su adultez, que eran como 38, 40, ¿sí? Entonces Barbini a nosotros no nos veía como discípulos, sino como rivales. Sí, pues viéndolo ya en el tiempo, pues no le faltaba razón. A mí eso me lo confirmó Alberto Rey, que también estuvo con nosotros, ¿no? Alberto Rey, el médico. El médico. Un día llegó y dijo, Carlos, yo sí admiro mucho tu tesón y de todo ese combo tú saliste adelante, pero entre Héctor Cruz, Barbini, ahí nombró a otro y él habían tomado la decisión de quitarme del camino,
dándome un personaje en el centro delantero que murió al amanecer, que eran parlamentos de 3-4 páginas, ¿no? Que no, que vamos a quitarnos ¿A quemarte? Para quemarme. Y entonces yo me iba con Elenita, que era en ese entonces mi novia, hermano, eso amanecíamos aprendiéndonos la letra, ¿no? Entonces, yo llegaba al ensayo y sí, puta, tiene una memoria. Sí, eso fue una de las grandes, ¿sí? Y talentoso para actuar. Es decir, yo por el teatro he hecho todos los oficios, he barrido, he cuidado el teatro, he hecho luces, escenografía, diseño de vestuario, diseño de títeres, máscaras, maquillaje, actuación, asistente, dramaturgia, actor, ¿sí? Productor. Pero no soy como muy hábil de eso. Es decir, creo que lo poco que he podido proyectar como productor tiene que ver es más como un reconocimiento. Porque, lo digo lo del productor porque yo estuve cerca cuando hiciste lo de Inés de Hinojosa, no recuerdo cómo se titula exactamente. Los amores de Doña Inés, que hiciste una inversión importante en escenografía, mobiliario, vestuario, o sea, fue un montaje con... Pero ¿sabes cuánto gastamos ahí? 5 millones de pesos. Tremendo montaje, pero otros... Sí, yo recuerdo ese montaje. Otros fueron más minimalistas, digamos. Tenía la idea que era mucha más inversión la que había habido ahí. No, eso fue, en realidad, fue muy poco, ¿no? Bueno, pues, apartémonos un poco de Barbini y como el periodo de pero mira, Barbini, maestro, pero también es que tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de estar con Eddie Armando en talleres de la Mama, tuvimos la posibilidad de estar con Enrique Buenaventura, tuvimos la posibilidad de estar con Santiago García, con Álvaro Rodríguez, tuvimos la posibilidad de estar con Claudio Girolamo, un italiano que hizo parte de ese tercer teatro con Eugenio Barba y Darío Defoe, el italiano, premio Nobel de Literatura. Después, sí. Tuvimos la posibilidad también de estar con del teatro absurdo, ¿no? Sanchís Sinisterra, ¿no? Es decir, nosotros andábamos conectadísimos, ¿no? Eso fue como una cosa. Por eso cuando muere Barbini, a mí quisiéramos unas palabras sobre Jaime, pues porque yo sé que tú estuviste ahí harto tiempo, ¿no? Y entonces pues yo dije unas palabras y un muchacho de Boyacá que había estado en un taller con Barbini 2 meses, dijo, oiga, ¿por qué le dan la oportunidad a ese tipo si él nunca estuvo con nosotros? ¿Sí? Claro, los pelados miran de la historia de cuando les tocó a ellos, es decir, que fue la creación de la escuela que nosotros la hicimos y después Barbini con él se empiezan a desarrollar en Boyacá, ¿no? Y estuvieron en talleres 2-3 meses con Barbini y esos son los que se consideran en realidad los verdaderos discípulos. Los que estuvimos con Barbini 9-10 años no nos reconocen, pero bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Parte de la ignorancia también, ¿no? De hacer tabula rasa de todo, llama tú que eres psicólogo del complejo de Adán, ¿no? De venir a inaugurar el mundo, a ponerle nombre a cada animal y cada cosa. Son fundantes. Cuando pues hay una historia, ¿no? Que fíjate que en parte este programa que diseñamos en Borderlands Poetry, Maestros de la Cultura, es precisamente para recoger esa memoria y que no se piense que lo que se está haciendo ahora pues apareció de la nada, ¿no? Y que es muy bueno, sí, ¿no? claro, que hay gente que, como tú, que lleva 4 décadas, casi 5 décadas en el medio, ¿no? Aportando desde muchísimos lados, ¿no? Ahora lo acabas de señalar, ¿no? Has desde barrido el teatro hasta producido la obra, hecho la dramaturgia, has hecho la dirección de actores, has sido actor principal, actor secundario, has estado en todas las instancias. Entonces, digamos que eso también es el sentido de Maestros de la Cultura, sin criticar al muchacho que no. Hemos hecho un recorrido desde Palmira Valle, pues pasando por Vélez, hasta llegar a Tunja, a ese barrio de Las Nieves que nos contabas tan lleno de, casualmente, ¿no? De artistas y de gente que tuvo que ver después con varios procesos.
pasamos por el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá, el ICBA, la Escuela de Arte Dramático, con la presencia del maestro Barbine, que ya hemos comentado. Bueno, yo quiero que nos cuentes, Carlos, ¿cuándo te deslindas? ¿Cuándo, digamos, pasas de ser, como bien lo decías, la persona que va al teatro o el actor principal? ¿Cuándo te apartas de todo eso para ser el director? Para tener tu propio grupo, para tener tu propio enfoque, digamos, del arte dramático. Pues mira, hay una cosa, y es que esa pelea interna también de si el arte es lo institucional o es lo fuera de lo establecido. Lo personal, sí. O sea, ahí hay una vaina, y entonces yo, a pesar de que estoy en la institución, siempre, y que también he sido afortunado, porque a pesar de que estuve en las instituciones, me permitió ser rebelde con las instituciones. Y que pasaba un poco en Tunja, ¿no? Sí. No solamente en el distrito de Tunja, en la universidad también. En la universidad. O sea, antes tenía como la opción del pensamiento, llamémoslo así. Sí, sí, sí. Es decir, que es como una libre cátedra extendida, ¿no? Es una vaina, y que eso habla muy bien también del nivel cultural de Tunja, ¿no? Yo creo que... Y de ese momento, de esa época, que sí. creo que fue una muy buena década de los 80 en temas de cultura en Tunja. Entonces yo, por ejemplo, tengo como esa pelea también porque hay reformas, hay gente que quiere que no esté lo institucional. Entonces yo me pregunto, digo, bueno, pero ¿soy artista porque estoy en un cargo o soy artista porque en realidad... ¿Soy actor nivel 2, sueldo tal, Sí, o soy actor? O soy actor, ¿no? Entonces, ese por ejemplo es una cosa. Y la otra es que con todo eso que he vivido, ¿cómo no ser dramaturgo? Es decir, Con todo ese drama, yo no tengo por qué inventarme nada. Es decir, entre la tragedia y la comedia. Sí, y también el postdrama, ¿no? Es decir, que uno puede escribir si ha vivido. Y esa es como mi posición muy personal, ¿no? Porque uno ficciona algo también sobre una pulsión interior. Bueno, ¿y eso cómo lo concretas? O sea, ¿fundas un grupo de teatro o qué? Pues empiezo a escribir como cosas, pero también he tenido una predisposición, que es que me he metido duro, por ejemplo, a las teorías, no sé por qué. Si por ejemplo ahorita que están hablando de los no lugares con Marauji y desertó y todo este cuento, después de la pandemia y todo el cuento de la virtualidad, hermano, yo me he metido por ejemplo en ese cuento de indagar sobre los no lugares, pero también sobre esas posibilidades que tiene el acercamiento Pero de la teatralidad hacia... Ese es un aspecto tuyo que también vamos a hablar ahora más adelante, que es tu disciplina académica, ¿no? Ahora, investigando para esta entrevista, te lo confieso, no sabía de tu doctorado en España, ¿no? Seguro que ya estás viendo el postdoctorado. Sí, he estado por ahí mirando algunas cosas, pero yo esas cosas las he hecho no por estatus social. No, por eso que estás mencionando, por eso me acordé. Las he hecho es porque en esos espacios he encontrado un lugar válido para socializar un poco algunas cosas, ¿no? Entonces, sí. Y por ejemplo, estoy muy metido, por ejemplo, en los etnodramas muiscas, que eso uno dice, ¿y esa vaina con qué se come, no? Estoy muy metido ¿Recuerdas que Fabio Campo había hecho una puesta en escena, una dramaturgia de muisca? ¿Sí la conociste? Sí, y conocí también lo que hicieron en el Templo del Sol, pero eso es teatralizar un poco la historia. Yo lo que he ido es un poco como ese origen etnográfico de fuentes, como a mirar un poco esas vainas, ¿no? Pero para Carlitos, sí, para que no nos dispersemos un poco, yo te quiero llevar hacia el momento en que dejas ya, o bueno, no dejas, porque no son procesos que no dejo esto y tomo esto, en el momento en que te conviertes en director de teatro, cuando ya, digamos que brotan las alas y este es mi vuelo, esta es mi historia, ¿no? Ya, cuando
¿Qué marcaría eso? Si te preguntara, ¿qué podría marcar cuando ya no eres el actor del grupo del ICBA o bajo la dirección de Barbini, ya no nada de eso, ya no eres el actor del grupo, la trama de la OPTC o de maestros, sino dices, no, espera, voy a hacer lo mío? Bueno, hay una cosa del ciudadano común y corriente de la sobremodernidad, que son las condiciones liminales. La liminalidad es aquello que le permite a uno pasar el umbral de un antes y un después. Y cuando entramos en esa crisis administrativa de que logran decir que el Instituto de Cultura era un instituto que no valía la pena, y que 20 años después de que lo acaban se dan cuenta que eso era lo mejor que había como modelo. Entonces creo que es esa condición liminal. ¿Y esa condición liminal en qué está? ¿En qué año se da lo de que se acaba el ICBA? 2006. 2004 empiezan ya, en realidad desde el 2013 empiezan a desbaratarlo, donde empiezan a aplaudir a todos los que no hacían nada. Y entonces nosotros, no, mire, ¿qué hay que hacer? Y no, entonces me enfermé de la columna, hice esto. Bueno, nosotros seguimos ahí en la lucha, perdimos la lucha. Desmontan yo estaba en el sindicato. La banda sinfónica que... 120 años, sí. Sí. Yo estaba en el sindicato, me echo enemigos, me amenazan, entonces yo renuncio y digo, bueno, entonces yo también me pongo, ¿qué hay que hacer? Es decir, hay que acabar con esto, pues entonces acábenlo, porque ¿qué más hacemos? Pero entonces yo he terminado, estaba graduado como psicólogo, y pues lo que yo he estudiado lo he puesto es para el análisis del teatro y el arte, ¿no? Por ejemplo, cuando llega eso, inmediatamente me gano un reconocimiento ahí con el naciente. Pero ahí todavía estás en el ICBA, ¿no? En el ICBA, pero yo ya ando con mis grupos aparte de la institucionalidad, porque la institucionalidad nos permitía ser artistas de 8 a 2 y de 2 a 6. Y resulta que nosotros, con un grupo de locos, empezamos a meternos en los barrios, a recorrer los 123 municipios de Boyacá. Es una cosa que logro ir a los 123 municipios de Boyacá. Pero ¿no? Pero espera, porque ahora que mencionas eso, recuerdo yo un momento, a ver si me ayudas con la memoria, donde el Instituto de Cultura es muy importante en los procesos de paz de Occidente, ¿no? Que van todos los grupos, seguramente tú estuviste ahí. Claro. Y que el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR, ¿no? Y que son actores fundamentales, ¿no? Sí. No solo en el occidente, sino que también en el norte de Boyacá. Nosotros estuvimos mediando cosas de violencia. En Cubará estuvimos, en Labranza Grande, en el Cocuy, por ahí después de Paz del Río. Y ahí llegaban con zancos, con títeres, con sí, claro, teatro, recuerdo una vez haciendo en un pueblo después de Paz del Río una presentación de títeres, y adentro un poco de manes con botas. Yo no quiero decir que con botas sean, ¿sí? Pero con camuflados. Y arriba, pero por lo menos no al revés, ¿no? Y arriba un helicóptero tal, y nosotros, hola amiguitos. Amiguitos, buenas tardes. Sí, no. A mí por eso cuando los pelados dicen, no, que la utopía, loco, ¿qué tal? Que vamos a transformar el mundo, yo le digo, háganle, es decir... hágale, amiguito. Sí, hágale, amiguito. Es decir, yo no sé quién para romperles el sueño, ¿no? Pero hágale, amiguito. yo ya esas huevonadas no le doy. Sí, porque, pues... Pero bueno, volvamos a se está terminando el ICBA, pero tú ya tienes tus cosas aparte después de las 6 de la tarde, ¿sí? que dejas de ser artista institucional. Los sábados y domingos. Pero yo te estoy orillando un poco a que nos cuentes cuándo fundas, por decirlo de alguna manera, tu primer grupo de teatro, se llamaría así, el tuyo, donde tú eres el director. Desde cuando estábamos con Barbini, nosotros inclusive empezamos con una vaina de los sátiros, ¿no? Y los sátiros es porque también decíamos, pues sí, estamos con Barbini y todo este cuento, pero nosotros necesitamos inclusive ir más allá del cuento. Entonces eso, Carlitos, ¿cuál es ese momento en que tú dices, bueno,
voy a fundar un grupo. Listo, yo ya había hecho como esos intentos, pero entonces se acaba el Instituto de Cultura. ¿Eso qué año es? En el 2006, pero yo ya tenía fundado el ¿Cuántos TPT. años llevabas en El TPT? en el ICBA? 29, 30 años, ¿sí? O sea, ya estabas pensionado prácticamente. No, por la edad no, sí, entonces... pero entonces pasa una cosa muy curiosa, me llaman a mí y me dicen, oiga, ¿quiere ser secretario de salud? Por psicólogo. Por ser psicólogo, ¿no? Por psicólogo. Y entonces mis chinos estaban pequeños y yo tengo una mujer berrionda, es decir, una compañera de viaje, la tenaz. Que es la novia aquella que mencionaste. Mi novia, mi compañera, mi mujer, mi cómplice, mamadora de gallo, en el humor somos muy conectados, en la crítica. Y que también en ese momento, a propósito de que se termina el ICBA, también un soporte económico con su trabajo y con sus... Sí, pero además entonces quedamos, por eso digo que estabilidad laboral de empleado yo no creo, porque se acaba el ICBA, hermano, y nosotros debíamos hasta el apellido, hasta como 10 recibos del agua. Sí, entonces un amigo me dice, hermano, usted es psicólogo, lo nombro secretario de salud de Tunja. Entonces yo fui, le conté y me dijo, pues si quiere hágalo, pero eso no es lo suyo. Sí, es decir, yo le dije, no, pero ¿qué hacemos si estamos en la olla? Le dije, no, pues, me dijo, pues si quiere hágalo. Entonces cogí el vestido del matrimonio, me lo puse, envolví unos zapatos y me vine. ¿Te vestiste de doctor? Sí, me vine con una maletica ahí, con corbata, eso a mí la corbata me hace doblar el cuello, no sé por qué. Y entonces venía y de pronto es que venía ya a hacer los papeles para posicionarme, ¿no? Es decir, me voy a posicionar. Y entonces sale un chino de una terraza allá en ese barrio y me dice, ¿qué hubo, Raimundos? Raimundo es un personaje que todavía se yo he hecho, tenemos como 2000 presentaciones y ha sido una sinvergüencería que nos hemos inventado para inventarnos la vida, es decir... Yo creo que te he visto en ese personaje. Sí. Y entonces sale Raimundo y entonces yo me quedé mirando y me volví y le conté a Elena y me dijo, no hermano, quítese ese disfraz. De Raimundo, más. Sí. Pero antes del TPT creo que está Casa Arte, ¿no? O sea, ¿en qué momento, que es donde nos encontramos ubicados ahora haciendo esta entrevista, en qué momento aparece este sitio? Que nos cuentes cómo aparece Casa Arte. Estamos en el barrio Jordán, para quienes conocemos Tunja, y la Tunja de esos años 80 es una zona socialmente con problemas, ¿no? Sí. Pesada. O sea, ¿cómo escoges venir acá a construir un proyecto cultural? Bueno, entonces, lo que pasa es que es una utopía. Nosotros, después de la época de Barbín y después de todas esas luchas, yo no sé por qué se nos metió que nosotros éramos actores, artistas del Colón, del Jorge Luis Gaitán, que andábamos de aeropuerto en aeropuerto, ¿no? Pero era una pendejada, ¿no? Y resulta que yo me voy y ayudo en una película con Humberto Dorado y Patricia, la que era la compañera de Andrés Caicedo. Sí. Que van a hacer, y con Tania, todo ese combo sesentero. Y ahí vuelve tu ancestro Bayuno, claro. Bayuno, el caleño. No sé qué. Nosotros en alguna conversación hablamos de ese. Y entonces que el alma al maíz, y entonces venga, nos colabora y tal. Y bueno, y entonces yo me voy a Villa Leyva, ayudo con los figurantes allá, ayudo ahí. Y como un día como a las 5 de la mañana nos dicen, vamos a liquidar el personal y tal. Entonces yo, bueno, tal, Carlos, pase allá que le van a pagar. Entonces pasé, hermano, y me dieron 3 millones de pesos. Que era una pillonada. En el 94, sí. pues una plata, sí. 95.
Y yo cojo los 3 millones y dije, bueno, ¿y ahora qué? No, ya nos vemos, sí, es decir, ya acabamos. Gracias. Acabamos rodaje. Y entonces llegué y mi mamá estaba viviendo aquí arriba. Y entonces ¿En llegué- Conservicios? ¿El barrio No, no, Conservicios? estaba viviendo por aquí, por la avenida. Entonces yo llegué a las 6 de la mañana a la casa, ¿no? De mi mamá, que me diera un tinto porque venía de Villa de Leyva de grabar y todo esa vaina. Entonces me dijo, ay, mijo, no, es que yo no sé, pero estoy cansada de pagar arriendo, tal. Le dije, ¿Y tu papá todavía estaba en escena? no, o el papá hombre- ya había muerto. Ah, ya había muerto. Ya ahí, había sí. muerto mi viejo. Entonces, y viejita, entonces que dijo, ay, yo me pudiera meter un dicho muy bayuno, ¿no? En una ramada. Le dije, ¿dónde conseguimos? Y me dijo, pues caminamos. Le dije, pues camine. Y nos bajamos por aquí, y le dije, camine, y nos vamos por todo el riel. Y llegamos aquí al frente. Claro, eso era un hueco, era... Yo creo que alcancé a conocer el hueco. Sí, era La que una cosa- pero esto tenía casa, había casa. una ramada. Había Una ramada, ¿no? una ranchita. Un ranchito, entonces, y decía, se vende este lote. Entonces yo cogí, entonces no había celular. Con los 3 millones ahí. ¿Ah? Y llamé a la señora y le dije, bueno, tal, y me dijo, sí, está en venta, ¿sí? Vale 5 millones de pesos. Entonces yo le dije, negociarlo, y me dijo, sí, le dije, bueno, venga, hablamos. Y entonces hicimos el negocio. ¿En cuánto cerraste? 3.700.000 costó el lote. ¿Y los 700 de dónde salieron? No, esos me dieron plazo, ¿no? Me dieron plazo y me metí en un problema porque esto era de herederos. Entonces los vecinos, no, eso una de las hijas Un hace más problema, de ¿no? 40 años que no viene. Entonces yo hablé con la señora y le dije, bueno, ¿dónde vive en Manizales? La otra en Cúcuta, y las traje, firmaron y bueno, legalicé la vaina. Entonces le dije, bueno, viejita, ahí está el rancho. Llega y aquí, entonces, hermano, fue un año de piquetes, ¿no? En lo propio. En lo propio, En lo propio. por final, y ella feliz aquí en su ramada, y entonces piquete va, piquete viene, cada 8 días hacíamos aquí carnavales con todos mis amigos, y al año se enferma. Y esto tenía árboles, ¿no? Como árboles frutales. Sí, frutales, y cosas. Sí, eso, entonces ella, cuando se enferma ya, me dice en su lecho de muerte, me dice, oiga, mijo, venga, le digo una cosa, haga en mi ranchito, haga un palacio de todas las huevonadas que sabía hacer. Qué maravilla. No. Ella, lo que estás diciendo. Porque ella me ayudaba a hacer comparsas, ¿no? Aquí hicimos comparsas, ella empapelaba, nos preparaba el engrudo, hacía el café, ¿sí? También, mamá, échele más agua a la sopa que llegó más gente, bueno, ¿sí? Mire, fue una cosa muy linda. Y entonces Pues mira lo que se ha ido convirtiendo esta ramada. Entonces yo dije, oiga, sí, pues vamos a hacer una vaina social ahí, y por eso fue que yo me metí en este proyecto llamado Casa Arte, que a propósito yo no le coloco Casa Arte, ¿no? Es la misma comunidad, los mismos chinos que a mí me sacaban, ahora ya no soy tan energúmeno, ¿no? Pero antes era muy peleón, y entonces los chinos, ¿qué hay en Casa Arte? Y yo, aquí no es Casa Arte, no me gustaba el hiato, Casa Arte no me gustaba, ¿no? Sí. Y entonces peleaba porque yo pues, tenía un poco la idea esa pendeja, esa tara del Pompidou, del Hermitage, ¿no? Cosas como esas. Y entonces Casa Arte pues me parecía muy pueblerina esa vaina, ¿no? Pues así se quedó, mano. Sí, así Que de se hecho, lo dices tú en varios sitios, la primera casa de cultura independiente, ¿no? Privada. De barrio, sí. De Tunja, no institucional, o sea, De barrio y el de primer proyecto. Y de Boyacá, porque aunque Omar, que fue un pionero también en su sala de la carpa, él habitó varios lugares con la carpa, ¿sí? Pero esta sí fue fundada aquí, es decir, casa y ahí, ¿no? Beatriz arrancó en el 83 con la Lomita, pero era un proyecto, en un comienzo como su proyecto ambiental, todo eso. Dicen que, pues yo no sé si seremos pioneros, pero fuimos de los primeros, digamos. Pero Casa Arte, además del proyecto arquitectónico, por decirlo así, alberga el grupo de teatro, el TPT, el Teatro Popular de Tunja, que también es tu
tu creación, ¿no? Sí, yo hice parte proceso, de, ¿no? hice parte de Cuéntanos ese. del TPT, contemos la historia del TPT. Bueno, el TPT estuvo primero el Arca y la Luna, luego el AEI, grupos con un combo que hizo una cantidad de cosas. ¿Pero ya funcionaban acá en Casa Arte? No, o por fuera? entonces yo fundo la casa después de que muere mi mamá, entonces dije, bueno, voy a hacer aquí un centro cultural. Entonces estaba ahí, pero ahí finalmente pues no funcionó y decidimos constituirnos legalmente, ¿no? Que fue también un trabajo que hicimos contigo de los estatutos, El registro, sí. todo este cuento, y constituimos la fundación. ¿Qué había pasado con la gente del Arca y la Luna, con la gente del AEI, con la gente de los sátiros, los bufones, todo este combo? Pues es gente que ha crecido mucho en el arte y cosa que pues a mí me agrada mucho, es decir, todo ese combo que ha salido a ser directores de colegios, directores de instituciones, universidades. Que es como el sentido de ser maestro, ¿no? Sí, es decir que... De darle la sí, opción a otros de que crezcan. De que crezcan. Solo que para mí sí es claro que cuando me dan a mí la posibilidad de generar algo importante con ellos es rigor, ¿sí? Carlitos, Para que después se vayan a propósito. y digan, ah, claro, esto que nos enseñó este huevón tiene sentido, ¿no? A propósito de esa palabra, sobre todo aquí, pues lo digo yo en Boyacá, como tan manoseada, ¿no? De maestro, Sí, que se parece a la de doctor. sí. ¿Qué es para ti un maestro? ¿Tú eres un maestro? No. Yo me considero un aprendiz de maestro, ¿no? Creo que era Sanchís Sinisterra o este español, ¿cómo es que se llama? Que habla aprendiz de brujo. Yo soy un aprendiz de brujo, mediador, quiero ser algún día como un sacerdote del teatro, del arte, porque yo sí he entendido que el arte tiene unas mediaciones muy bellas, muy poéticas, muy profundas desde la espiritualidad. Es decir, que una vez pensaría que el arte es solo una obra de arte, ¿no? Pero el arte transforma espíritus, por ejemplo. Lo otro, por ejemplo, y sobre todo en la teatralidad, el teatro es el único escenario que le permite a usted montar el simulacro sobre los sueños para ver si funcionan. Otros han determinado que el teatro es como una poesía en el viento, otros dicen que es la pintura cinética, ¿no? Pero para mí tiene que ver con eso, ¿no? Bajándonos de la poesía, ¿por qué teatro popular de Tunja? Está muy en la lógica de los años 70, de todos esos teatros que surgen, y lleva casi un contenido ideológico, el que Sí. se llama así, tal. ¿Por qué Sí, ¿por qué teatro popular? el TPT, inclusive nos íbamos a llamar el TPB, ¿no? Pero ya estaba en Bogotá el Teatro Popular de Bogotá. ¿Y por qué TV? El TPB porque era el Teatro Popular de Boyacá. Ah, Pero no, digo, no, el TPT, entonces, TPT tiene que ver un poco, sobre todo en la zona donde estamos ubicados, ¿sí? Que es un sector popular que ahí quedó un poco la pregunta anterior, ¿no? Sobre la inauguración que hizo Gonzalo Arango sobre los artistas en el 57, ¿no? Entonces, que viven prostitutas, ladrones, políticos, empleados oficiales, es decir que aquí vive Exalcalde. Exalcalde. Y entonces yo pienso que lo popular, pero además porque es que hay un autor que a mí me gusta mucho y es Peter Brook. Y Peter Brook dice, ¿no? Y es comprobado, yo lo he comprobado en la práctica, que hay un teatro como élite, elaborado desde las posturas estéticas, otro que es un teatro un poco más ritualizado, un poco más hacia la antropología,
pero hay un teatro de acervo. Y yo creo que es en lo popular donde tú aprendes dramática, ¿no? Porque aquí uno escucha unas historias tenaces, ¿no? Pero además es que los sectores populares tienen una maravilla, y es que vivencian la vida, es decir, no tienen simulacros frente a la vida.